por último tenemos esta orogenia, que es una orogenia muy interesante, se llama la orogenia acadiana caledoniana. Esta seguramente vamos a volver otra vez a pasar por ella, precisamente porque dentro de las tres orogenias importantes que se van a tener que aprender del Paleozoico, está la primera que fue en el Paleozoico inferior, que se llamaba, ¿cómo? Taconiana. Y ahora vamos a entrar en esta que inclusive se ve mucho más cañona que la taconiana, porque la taconiana nada más fue un choquecito con un arco insular que después se unió a Norteamérica ancestral. Pero aquí sí va a estar muy interesante porque va a afectar, aparte de lo que es Norteamérica y aparte de lo que es Europa, que hasta ahí la voy a dejar ahorita por el momento para que cuando vean con el doctor Morán esta parte ya vean las implicaciones que tiene tanto en Norteamérica como en tanto en Norteamérica como en Europa. Ah, bueno, pero no es cierto, voy a tener que hablar porque cuando fui al museo de la cultura canadiense en Ottawa, me encontré que hubo un grupo de franceses disidentes que se fueron a vivir a ¿cómo se llama? A Canadá antes de 1690, se llamaban los acadienses. Claro, se llamaban acadienses por las montañas acadianas, que es un nombre que había dado Giovanni da Veranza entre 1480 y 1527, que quiere decir, bueno, puede ser que venga de Arcadia, que quiere decir plenitud, o de un vocablo indígena que es Acadi, que significa lugar fértil, que para fines prácticos quiere decir lo mismo, ¿no? Entonces a los acadianos les dieron chance de vivir ahí durante un tiempo, pero como en Canadá cada rato cambiaba el gobierno y Canadá estuvo dominada por los ingleses, pero también por los franceses. En aquel entonces eran franceses, ¿no? El rey de Francia. Y dijeron, no, pues ya no es el rey de Francia, es el rey de Inglaterra, y van a tener que hablar en inglés. Y entonces los acadianos dijeron, no, nosotros queremos seguir hablando francés. Y entonces, Huchilimacoy se van, y adivinen a dónde se fueron. Se fueron a New Orleans. Entonces, bueno, esa es una historia tal. Pero bueno, aquí a lo que voy es a que la orogenia acadiana y la caledoniana tienen mucho que ver con que de Gondwana se separa una sección muy importante que se llama Avalonia. Y Avalonia deriva hacia el norte y Avalonia choca con otra sección que es parte de Europa que se llamaba Báltica. Entonces Báltica y Avalonia se fusionan y juntas chocan con Norteamérica ancestral y forman la orogenia acadiana caledoniana. Entonces en Norteamérica a esa orogenia le dicen acadiana por los acadianos, ¿no? Y en Europa le dicen caledoniana por Caledonia. A ver quién me dice de dónde viene la palabra Caledonia. No. Ok, por Escocia, ¿no? O sea, está bien. Pero ¿de dónde salió la palabra Caledonia? Yo aquí estudiamos a fondo. Caledonia fue el nombre, igual que Avalonia, que los romanos les dieron. A los del sur le llamaron los avalones o Avalonia a los ingleses. A los ingleses, cuando ustedes estén leyendo, van a decir los avalonios o Avalonia. Y llegó un momento en el norte, centro-norte de Inglaterra, cuando yo hablar de un pueblo que se llama York. Vayan algún día, está padrísimo. Que los ingleses trataron de conquistar a los escoceses.
que en aquel entonces no se llamaban escoceses, se llamaban pictos, y mandaron a la novena legión romana, y la novena legión romana nunca regresó, se la comieron los escoceses, cara. Se agarraron los romanos, que no eran nada tontos, dijeron, ¿sabes qué? Nos quedamos con los ingleses, que sí son bien cuatitos y fáciles de dominar. Hicieron un muro que se llamó el muro de Adriano y dijeron, de aquí para el norte no queremos volver a regresar nunca. Y a esa parte que estaba del muro de Adriano para el norte le llamaron Caledonia. Entonces, por eso Caledonia es un nombre que los escoceses han utilizado para denominarse. Entonces, la orogenia en Inglaterra o en Europa le llamaban la orogenia caledoniana porque no sabían que había tectónica de placas. Pero cuando estudiaron las rocas de la orogenia caledoniana con las de la acadiana, vieron que eran las mismas y dijeron, ahí en la torre, pues es que en el Paleozoico estuvieron unidas. ¿Ok? Véanlo, hay películas, ¿eh? O sea, la novena legión, pongan películas relacionadas con la novena legión romana y la historia está padrísima. Y el muro de Adriano. Bueno, pero eso no me corresponde a mí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que en esta línea de aquí, que está aquí, los bichos que vivieron en las plataformas continentales, ¿quiénes eran? Los bioermas que se formaron en las plataformas continentales de principios del Cámbrico, sí, ya existe así. Sí, lo puedes decir en voz baja si quieres, pero puedes decir su equivalente. Unas esponjas locas, ¿no? Que se llamaban arqueociátidos y que no pueden decirlo, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es que qué pasa a partir de cierto momento en el Cámbrico, Silúrico y Devónico, que es lo que estamos viendo. Los formadores de arrecifes eran corales tabulados y rugosos. Ojo, no corales modernos. Si en un examen yo les pregunto y se los voy a preguntar y ustedes me ponen, no, pues vivían corales, tache, porque hay corales modernos que son hexacorales y hay corales antiguos. Ah, bueno, si quieren me pueden poner corales extintos y se salvan. ¿Ok? Pero acuérdense que estamos hablando del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico. Como era el nivel de los océanos, alto. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Aquí por acá podía estar Rodinia y los panafricanos y se estaban separando. ¿Sí lo ven, no? Ya vimos esta tabla y la vamos a seguir viendo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, aquí están para que los conozcan y ya no son muy diferentes a los de ahora. Estos son, a ver, nautiloideos 1. Acuérdense que los nautiloideos son los que dan origen después a las amonitas. Bueno, no origen, pero es el mismo grupo, ¿no? Entonces los nautiloideos estaban así como cucuruchitos y de pronto ya se fueron haciendo más así, ¿cómo se llama? Redondeados. B, trilobites. Aquí están los trilobites. C, caparazón suave, endofauna. ¿Dónde está el C? No lo veo. ¿Es este? Ah, aquí están los trilobites que estaban epifaunales y estos endofaunales. Gasterópodos, bueno, pues los gasterópodos los conocemos también, que no los veo. A, B, C, D, aquí está un gasterópodo, ¿no? Luego un braquiópodo articulado. Los braquiópodos están más difíciles de explicar. Se los deberían de enseñar en sus, se los enseñan en biodiversidad. Bueno, los braquiópodos, imagínense que es como una almeja. ¿Conocen las almejas? Sí, ¿no? Ricas así como en su cóctel. Pero, o sea, almejas porque tienen dos valvas, pero adentro, en lugar de que tengan así esa carnita así como chiclosita, sí que te gustan las almejas, ¿no?
¿A alguien no le gustan las almejas? Entonces a ti que te gustan los chilaquiles, ¿no? En lugar de que tengan esa carnita, tienen como una estructura muy, como si fuera una máquina, así muy rígida, que se llaman lofóforos. O sea, no le recomiendo un cóctel de braquiópodo, ¿no? Adentro. Braquiópodos articulados, inarticulados, A, B, C, D, E y F. Para fines prácticos no se los vamos a preguntar. Me encantaría dar una clase de biodiversidad para que eso lo viéramos con calma. Bivalvos, los bivalvos son las almejas, los ostiones, todos los que tienen dos valvas, que son moluscos. Briozoarios H. Los briozoarios están padrísimos. Los briozoarios parecen como, sobre todo estos parecen como corales, pero adentro están hechos como si fueran de filigrana, puros cuadritos como si los hubieran tejido así con mucho detalle, ¿no? Como muy finos, como si a los braquiópodos los hubieran hecho señoras chinas. Coral rugoso, esos son los que nos interesan, que son los que formaron los arrecifes. Colonia de estromatopóridos, también formadores de arrecifes, J. Y coral tabulado, K, que es este de aquí. Digo, no nos vamos a preguntar, a ver, póngale nombre, no. Lo único que tiene que saber es que son invertebrados ya un poco parecidos a los de ahora, pero con ciertas diferencias importantes. Aquí está cómo se veían ya en reconstrucción. Aquí están los crinoideos que no aparecen aquí, pero los crinoideos son estrellas de parientes de las estrellas de mar. Aquí están los euriptéridos, que eran los monstruos de aquel entonces, ¿no? O sea, había euriptéridos de más de 5 metros de largo, y si fuéramos a bucear en los mares del Paleozoico, yo sí llevaba jaula, ¿no? Si no, hombre, no hay tiburones, no, espérate, no le hace. Sí, claro, en muchos museos. ¿Mandé? Sí, en casi todos los museos grandes, nada más que en México no, porque no tenemos capas de esas y no tenemos de esos. Pero métete a cualquier página del Smithsonian o del Museo de Historia Natural de Nueva York, o pon Euripterids y pones imágenes y te van a salir un montón, padres. Este es un arrecife y esta es una fotografía interesante. Si quieres pícale para que se le quite la cosa esta. Ahí está. Para que vean que los arrecifes representan un nicho ecológico o una zona ecológica que siempre ha sido igual. La costa está para acá está el mar. Entonces hay una barrera en donde pegan las olas, hay una laguna arrecifal y hay una zona posarrecifal que puede ser hasta una segunda laguna. Eso con corales rugosos, tabulados, rudistas, pipistas, lo que quieran, así son siempre las lagunas arrecifales. Por eso es tan importante. Yo muchas veces, a mí me gusta pensar en esto como si fuera la escenografía de Romeo y Julieta. O sea, Romeo y Julieta la escribió Shakespeare en el siglo XVI, ¿no? ¿Dónde se da Romeo y Julieta? ¿En dónde es? Oh, my dear. ¿En dónde? En Verona, Italia. Cuando vayan a Verona, está la casa de Julieta. Y hasta le puedes escribir así un recadito a tu novio y lo pones en un pozo que tienen ahí. Yo así le hice y conseguí pareja. Sale. Ok, entonces Romeo y Julieta la escribió Shakespeare en el siglo XVI. Y desde entonces, si la cambias ya no es Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué es lo único que va cambiando? Tomando en cuenta que desde el siglo XVI la hacen. ¿Qué cambia? ¿Sí me explico, no? ¿No sabes la historia de Romeo y Julieta? ¿De qué se trata? Los Montesco y los Capuleto y de que si se querían y que luego se mata a Julieta. Bueno, se toma una poción para que crean que se murió, pero luego revive y llega Romeo ya que la ve muerta, se desespera y se mata, ¿no? ¿Ok?
¿Eso ha cambiado desde el siglo XVI o no? No. ¿Qué ha cambiado? Digo, ya no son los actores que del siglo XVI, ¿quiénes son los que cambian? Los dice su compañera que los métodos de drama. Si cambiamos los métodos de drama, yo creo que ya no sería Romeo y Julieta, ¿no? ¿Las qué? Las editoriales, no, pues digo, bueno, está bien. Si es novela, pues sí cambian las editoriales, pero yo te estoy hablando de que lo pongas en el teatro, ¿no? ¿Quién? Los actores. Si es teatro clásico, hay una versión de Romeo y Julieta que le hicieron en la iglesia, esa que está así, una grandota, ¿no han visto esa versión? Bien modernista, pero ese ya no se sale de contexto, ¿no? Ahorita que venga Dante sí saber cómo, dónde la consiguen, porque vale la pena que la vean, está filmada en México. Pero lo que cambian son los actores. Entonces, yo lo que quiero que vean es si tenemos este tipo de plataforma en el Paleozoico medio, lo único que van ido cambiando es que ya en lugar de que sean rugosos y tabulados, son rudistas o son esponjas o son corales modernos. ¿Sí lo ven? Y eso es importantísimo, ya se fueron sus compañeros geólogos, porque muchos de ellos, su trabajo va a estar buscando las rocas calizas, permeables, porosas, que es en donde se aloja el petróleo, porque para que haya petróleo necesitas una roca productora, una roca almacenadora y una roca selladora. Y las rocas almacenadoras son las rocas de los arrecifes. Muy bien. Bueno, aquí están los peces. Como ustedes pueden ver, los peces tienen una historia muy interesante y ya les dije cómo eran los primeros que parecían, dame un besito aquí, porque no tenían mandíbula y se llaman ostracodermos. Aquí hay una gráfica, aquí están los ostracodermos que empiezan a existir probablemente desde el Cámbrico, pero en el Ordovícico y Silúrico es donde están. Vean qué interesante, no hay ostracodermos, pero hay peces sin mandíbula desde ese tiempo hasta la fecha y se llaman lampreas o hackfishes, que en español les dicen peces bruja. ¿Sí habían oído hablar de las lampreas? Ah, bueno, pues aquí están las lampreas. Las lampreas no tienen mandíbula. Las lampreas viven así unidas como sanguijuelas a otros peces y tienen una lengua así como muy rugosa y con la lengua le hacen una herida y se van alimentando de la sangre de los peces a donde se les pegan. No, no creo que les vaya a pasar nada porque viven en lugares muy raros. Ahora, aquí hay una línea que dice jawless fishes. ¿Qué quiere decir? Peces sin mandíbula y peces con mandíbula, y a partir de este momento empezamos a tener peces ya con mandíbula. Los placodermos ya tienen mandíbula. Vean los tiburones cómo empiezan luego a existir. Y aquí hay un error gravísimo del Stanley, que me apena muchísimo no verlo corregido, porque aquí dice rays y no deberían ser rays, que quiere decir rayas, debería decir chimerids, que debería decir quimeras, porque las quimeras son los que existen desde el mismo tiempo de los tiburones. Las rayas empezaron a existir a mediados del Jurásico. Entonces, aquí debería haber una línea que dijera rays, pero se ve que este cuate Stanley es muy buen geólogo, pero es muy mal biólogo. Y de los cuates a los que les dio el libro para que lo revisaran, no me lo pasaron a mí, ¿no? Y luego ya ¿cómo se llama? Aquí están los peces con aletas radiadas como los guachinangos y demás. Y el último grupo es el más interesante porque son los peces pulmonados. Y dentro de los peces pulmonados viene este pez que está aquí,
que se llama ripidistio, pero no se preocupen por el nombre, sino el pez ripidistio dio origen a un pez que se llama celacanto. Y celacanto no es albur, no celacanto a tu hermana, se llama celacanto, así le pusieron. Regáleme un poquito de agua, ¿no? Con la... ¿Y por qué es importante el celacanto, los ripidistios? ¿Qué se les ocurre que la evolución sigue para acá? ¿Qué pasó? Ese fui yo. ¿Qué se les ocurre que sigue para acá? Bájate un grado. ¿Qué hay antes de los reptiles? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Qué? Tetrápodos. Ah, bueno, su compañero dice tetrápodos, que caminan en cuatro patas. Su compañero dice anfibios. ¿Y los anfibios qué son? Tetrápodos. O sea que el próximo paso que vamos a dar en nuestra historia es salirnos de los peces y salirnos del agua para entrar a los anfibios. Como ustedes se podrán dar cuenta, esta es una clase totalmente antropocéntrica. A lo que tratamos de llegar es al origen del hombre. ¿Sí? Nos podríamos pasar todo el semestre hablando de los peces y todos los tipos de peces que hay y demás, porque además son uno de los vertebrados más exitosos con muchísimas especies. ¿Ok? Bueno, aquí está una transparencia para que les diga, a ver, ¿qué diferencia encuentran entre los peces primitivos que son los acantodianos y los paleonícidos, placodermos, y los peces actuales? A ver qué tan observadores son. Las aletas no cuentan, porque luego lo dicen, es que tienen muchas aletas. No. Bueno, díganlo, las aletas, ok, se tienen muchas aletas, los dos tienen menos. Pero hay algo muy importante. ¿Qué es? ¿Los qué? Por ahí no se ven los huesos. Bueno, ¿qué le ves en los huesos? Hay una diferencia. La boca. Bueno, ok. Dijo su compañero los huesos. En los huesos yo diría así que aquí en lugar de que se vean así como dientes, tipo los dientes que tenemos se ven diferentes. Pero su compañero dijo algo muy interesante en la boca. ¿Qué les ves en la boca? ¿Qué? No, está bien. Por ejemplo, como que se ve, que es buena gente o mala gente. ¿Qué? Buena gente, ¿no? Parece que se está riendo, ¿no? Entonces, la boca, como dijo su compañero, la boca es muy terminal. O sea, terminal quiere decir que está muy al frente del pez. Hoy las bocas de los peces están más abajo. Véanle la boca a un tiburón. Ustedes ven un tiburón de frente y parece que ni tiene boca. Y ya hasta que abre la boca así, se ve que la boca sale de abajo así. Y te agarro, ¿no? ¿Sí? Entonces, las mandíbulas de estos peces eran como una guillotina. Era algo que se abría y se cerraba. Así, ¿no? Entonces les faltaba una estructura que se llama el hilo mandibular. Les faltaba una estructura arriba que sirviera como gozne. Y este gozne hace que está de alguna manera articulado al cráneo y esto se hace para adelante y se hace para atrás. Entonces, los peces actuales, ya vieron Nemo, ¿no? ¿Cómo hablaba Nemo? ¿Cómo le decía? No, bueno, de sonido no te preocupes. Pero ¿cómo le hacía su boquita, no? O sea, era como una boquita chiquita, ¿no? Así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Nemo o cualquiera de los peces abre la boca?
La mandíbula se le sale porque tiene una estructura, tiene un hueso que se llama hilo mandibular, que agarra y que se hace para adelante y la mandíbula se puede hacer para adelante. Entonces le da una capacidad mucho mayor de morder. Fíjense, o sea, cuando están comiendo, están así, que tú le dices, y demás de pronto, y ya se comieron la comidita que les pusieron, el mosco, ¿no? Le dicen los mosquitos, les echan mosquitas y, ¿no? Estos no tenían ese chance. Faltaba todavía un grado de evolución para que fueran los peces actuales, que obviamente ya no los vamos a ver. Los peces que vimos son estos, los acantodianos y los placodermos. Y los peces como Nemo son los peces de aletas radiadas que están aquí. ¿Ok? Y aquí ya vamos a ver los peces que nos interesan. Ah, no, antes de que entremos a los peces que nos interesan, vamos a ver a los tiburones, ¿no? Y para que vean los tiburones que están muy lejos de ser fósiles vivientes, pues vamos a ver que hay tiburones que hasta parece ser que tienen pantallas parabólicas en las aletas, ¿no? Muchos tiburones que tienen espinas. Este es el tiburón más famoso de todos, que se llama Cladocelaque. Existió en el Paleozoico superior de Cleveland, Ohio, y su nivel de preservación fue tan perfecto que se han hecho estudios de sus tejidos musculares, del riñón, y es uno de los tiburones que más se parecen a los tiburones actuales. Pero vean que su boca sigue siendo una boca muy terminal, muy diferente a la de los tiburones actuales. Y otra cosa muy importante es que tiene espinas adelante de las aletas. Y los tiburones actuales tienen realmente, no tienen espinas, salvo unas cuantas especies que son tiburones muy primitivos. Y este que está aquí es el vertebrado más antiguo de México. Se llama helicoprión. Y el helicoprión, nada más lo único que se han conservado son los dientes, formando una espiral en donde ha sido difícil para los paleontólogos identificar realmente dónde y cómo tenía esos dientes. Es un hecho que son dientes y es uno de los fósiles más importantes que hemos encontrado en Puebla, Coahuila y Chihuahua. La siguiente. Bueno, ya vimos a los tiburones, no vamos a ver a las quimeras y vámonos con los ripidistios. Pásame la siguiente. Ah, bueno, ya. ¿Qué pasó? Soy yo. Bueno, entonces, estos peces que están aquí son importantes porque es el inicio de los tetrápodos. De ahí fue donde empezaron a salirse del medio acuático, ¿no? Entonces, vean la aleta de los ripidistios. Esta es la aleta con sus radios, pero vean que en la base de la aleta hay un número, hay una ulna, hay unos huesecillos que formarían la mano y unos huesecillos que después se transforman en las aletas que formarían los dedos. Y el paso siguiente de los ripidistios a los primeros anfibios es a que entonces ya no nada más van a tener lo que acabamos de ver, sino van a tener fémur, tibia, fíbula o peroné, digamos, los huesos que formarían el pie y vean los dedos. Todo mundo pensaría que tenían 5 dedos, pero en el caso de los primeros anfibios tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que volvemos otra vez al punto de lo que estábamos hablando. La naturaleza experimenta y de pronto salen unos con 5 y otros con 6. Y el hecho es que no venimos de un ancestro con 5 dedos. ¿Conocen ustedes a alguien que haya tenido 6 dedos o 7? ¿No? No, pues yo, pero me operaron.
¿no? Cuando pasan ese tipo de cosas, pues a la gente la operan y no le pasa nada, no, no se queda estéril ni nada, pero hay casos, ¿no? Y entonces, así fueron los primeros anfibios. El paso de los peces a tierra, el caso de Eustenopterón e Ictiostega, una aventura memorable. Ahora ya han encontrado un nuevo, y ese es el que viene en su libro, ¿eh? En su libro Tiktaalik, el primer anfibio que marca Stanley, apúntenle ahí, como suena Tiktaalik, como suena como T, como de tic-tac. Y bueno, y aquí está el ingreso de las plantas a tierra firme. Aquí está cámbrico, ordovícico, silúrico. Pues desde el ordovícico empiezan a encontrar esporas y cutículas que indican que ya empezaba a haber elementos vegetales en la tierra. Y obviamente el silúrico y el devónico ya es cuando podemos, digamos, decir con seguridad que ya empieza a haber verdaderas invasiones en la tierra. Aquí está Cooksonia, por ahí debe estar Rhynia. Miren, la flora Rhynia que está en Escocia es una de las más importantes. Y en Nueva York está esta que se llama Gilboa. Entonces, aquí tienen, en esta parte de aquí, eso lo van a poder ver en su presentación, cuando las plantas invaden la tierra. ¿Ok? Y luego hay insectos, como les decía, que no eran fitófagos, mucho menos polinizadores. Aquí están los anfibios, como el que vimos ahorita de Tiktaalik, hacia el Carbonífero, y toda una serie de artrópodos que van invadiendo tierra firme. Así fueron las primeras plantas que invadieron la tierra, no tenían raíces, realmente era un solo tallo y el tallo era el que daba origen a otros subtallos, que era lo que empezó a formar a los organismos que empezaron a existir. No tenían elementos conductores para que pudiera subir el agua. Por eso las primeras plantas y los primeros animales dependían del agua. Eso es importantísimo, eso es de pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo fue la invasión de las... Pues fue en los humedales, no pudieron haber salido y al día siguiente, ¡hey! Ya estamos en la montaña y vamos a ser bien chidos, ¿no? O sea, tuvieron que haber sido organismos que vivieron en las zonas de humedales y poco a poco ya empezaron a desarrollar sus vasos de xilema, floema y todas las partes que les dio. Algunos de los primeros fueron licopodios, selaginelas y equisetos. De hecho, todos estos existen hoy en nuestros días. Si a alguien le interesa estudiar más de esto, los puede ver, de hecho los puede comprar en los viveros, ¿no? Y el más importante de todos, jóvenes, se llamó Archaeopteris. La terminación teris sin P, sino, bueno, sí, pteris quiere decir helecho y arcaeos quiere decir antiguo, quiere decir el antiguo helecho. Pero lo importante del antiguo helecho, a diferencia de los otros helechos, es que este helecho, Archaeopteris, inventó sus semillas. Pero vamos a decir, ¿qué les gusta más? Porque ahora está de moda fake news, ¿no? Fake seeds, semillas falsas o semillas que no progresaron. Porque cuando pasó el devónico y parte del carbonífero, Archaeopteris se extinguió. Lo único que hizo fue causar que en un momento dado en la Tierra hubiera el suficiente verdor, por decirlo así, pero las semillas de Archaeopteris no fueron las verdaderas semillas de las gimnospermas. Entonces, en su momento fue muy importante porque era un helecho con semillas. ¿Y por qué es importante un helecho con semillas?
A ver, déjenme ver. No, no lo tengo. Porque si ustedes cogen un helecho hoy, ¿alguien conoce los helechos? ¿Sí? Si tú ves un helecho por abajo, ¿qué tiene? Como unos puntitos negros que se llaman, ¿cómo se llaman, Alina? ¿Soros? Se llaman soros. Y los soros son los puntitos negros donde están las, eh, ¿cómo se llama? Semilla versus esporas. Y los soros o esporas tienen que caer en el agua. Y si no tienen agua los helechos, no se pueden reproducir. En cambio, Archaeopteris ya se podía reproducir en las montañas porque ya llegaba hasta donde ya no había agua. Eso es muy importante. Bueno, y aquí tenemos la gráfica que hemos visto, en donde tenemos el CO2. El CO2 tomando como referencia el 1 que es actual. La pregunta aquí para examen es, ¿por qué entre el cámbrico y el silúrico pudo haber estado un 17% arriba de lo que está hoy en día acá, sin que nos quemáramos, sin que se quemara la vida? ¿Por qué? ¿Sí me explico, no? La vida no se afectó, la vida pudo vivir porque la vida tenía más de 3.600 millones de años acá atrás, ¿no? Y la vida siguió, traca, 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 y aquí cuando llegó esta parte de aquí había casi un 17% más de CO2. ¿Por qué no se quemó la vida? Por qué no hizo tanto calor que no pudiera vivir? Por la paradoja del sol débil, porque aquí el sol probablemente era hasta un 5 o más, un 5 o 7% más débil que ahora. Ahora la pregunta es, ¿por qué de pronto baja hasta acá? ¿Por qué? Por el secuestro del CO2 causado por las plantas, por la invasión de las plantas, lo que acabamos de ver. La invasión de las plantas se lleva entre el silúrico y el devónico. ¿Sí entienden la relación? Si no la ven, ahorita es para alzar la mano, porque eso viene en un examen cañón. O sea, tiene que asociar el, el comportamiento del CO2, lo tienen que asociar con los elementos que han pasado, como la paradoja del sol débil y todo eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Por qué baja hasta acá? Todavía no lo vemos, pero como que nada más con que vean los nombres de los periodos me pueden contestar. ¿Por qué baja? ¿Por qué? No te digo. ¿Es no? No, los snowballs ya habían quedado. Chin, ¿qué hago? Los snowballs habían quedado acá atrás. ¿Qué pasó? Lean los nombres de los periodos. ¿Cuál? Carbonífero. O sea, su clave ahí, cañona, es el carbonífero. Entonces, hay una gran cantidad de secuestro de dióxido de carbono, que es lo que forma el carbonífero, y hace que baje enormemente el porcentaje del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo o no? Luego, claro, todavía no llegamos ahí, luego vuelve a subir, porque hay un boom del nanoplancton calcáreo, y el nanoplancton calcáreo, y hay una gran cantidad de formación de piso oceánico, y los volcanes se llenan del dióxido de carbono que había quedado atrapado en las calizas del carbonífero, del Cretácico, y luego ya hay una tendencia general de disminución de la temperatura hasta llegar al dióxido de carbono que no ocupa ni el 1% de la atmósfera actual. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Y esto es el momento de alzar la mano y decir, yo me estoy quedando atrás porque no lo entiendo, porque yo pienso que estos temas
no son temas para estudiar, así que te agarres y todo el capítulo 10, sino que lo veas, lo entiendas, lo comentes con tu compañero, compañera, y que así, mira, pues esto fue lo que pasó, porque es lo que vimos en clase y está ahí en la presentación, ¿no? Es más, por si tenían duda, ahí está, ya contestado. Bueno, ya sé, me falta ponerle aquí, ponerle un sol así que esté llorando, ¿no? Aquí imagínense que está el sol con carita triste, ¿no? La paradoja del sol débil. Aquí está Rinia, que es la invasión de las plantas a tierra firme. Aquí está el carbonífero, en donde tenemos meganeuras que son del tamaño de águilas de la América, ¿no? Y aquí tenemos el boom del nanoplancton calcáreo. Esto está estudiado en función de los isótopos delta carbono 13 y delta carbono 14, que fue lo que habló el doctor en el sentido de qué es lo que leen en las conchitas. Permíteme, aquí el delta carbono 13 va a ser alto, el delta carbono 12 va a ser bajo porque hay materia orgánica secuestrada. Aquí el delta carbono 12 va a subir más en relación al delta carbono 13 que estaba aquí. Y aquí el delta carbono 12 va a ser muy alto comparado de que va a haber muy bajo delta carbono 13. Ahora sí, dime. Por la historia del Sol. O sea, la respuesta ahí tendrías que consultar algún artículo, alguna cosa de tipo de astronomía. Es la vida de todas las estrellas. Si, digo, si te interesa, yo lo he hecho, porque he hecho varias pláticas del Sol y demás, y hay muchísima información. O sea, que pongas Faint Zone Paradox o la paradoja del Sol débil o evolución del Sol. Y como evolución del Sol te va a dar que tiene una etapa T Tauri, que es cuando se enciende y da una llamarada así, pero luego ya como un cerillo se hace así más poquito, y luego conforme va pasando el tiempo, con la, ¿cómo se llama? Decaimiento radioactivo y los meteoritos que le llegan y todo, va empezando otra vez a agarrar, a subir, a subir, a subir. Y me llamó la atención porque vi en la computadora que Stephen Hawkins había hecho como predicción que le faltaban a la Tierra y era más como 600.000 años o 600 años, que en 600 años vamos a valer gorro, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, o hay un error y eran 600 millones de años, que a lo mejor sí, pero yo todo lo que he leído es que como que le falta al Sol son como 5.000 millones de años, como para que ya llegara a un punto en donde ya no pudiera seguir, digamos, existiendo la vida en cuestión de cómo estamos y que siguiera un proceso de un hoyo negro y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, bueno, sí está clara, sí está contestada tu pregunta. Es eso, ¿eh? Es la... Hay unas gráficas así padrísimas. Por ejemplo, ahorita, hoy, más o menos podríamos hablar, no hoy, perdón, en el Paleozoico, acá, perdón, acá podríamos pensar que el Sol es entre 5 y 8 veces menos brillante que ahora. En el precámbrico, cuando estamos hablando del snowball earth y demás, sí estamos hablando de un 20-25%, que es lo que viene en su lectura. Sale. Bueno, esta es una transparencia interesante porque de que más o menos estaban aquí por acá los continentes, Gondwana estaba más o menos como acá, de pronto se coloca en la parte sur correspondiente al polo sur, y entonces eso empieza a causar pulsaciones de enfriamiento muy fuertes, y estas pulsaciones de enfriamiento empiezan a causar extinciones. Entonces, la extinción más grande probablemente del Paleozoico, bueno, la segunda antes de la del Precámbrico, se da en el Ordovícico, Cámbrico, entre el Ordovícico y el Silúrico. No la vamos a ver en clase, no se los vamos a preguntar en examen,
pero parece ser que las 5 extinciones más grandes que ha habido en la historia del mundo es la del Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Permo-Triásico, Triásico-Jurásico, Cretácico-Cenozoico, y bueno, si quieren ahí meterle la del Pleistoceno, que también de alguna manera la vamos a ver. Entonces, esto es importante porque causa una gran mortandad, y acá en este caso vamos a ver, ya aquí está lo que estábamos hablando de los peces, aquí está ya cuando Tiktaalik está asomando la cabecita ya para salirse del agua, aquí está Archaeopteryx, y aquí está la expansión de los glaciares, que fue muy importante porque probablemente fue causante de extinciones. Y entramos al Carbonífero, ya este es el Paleozoico superior, ya no lo vamos a ver, pero simplemente puse esta transparencia porque precisamente la cabecita que se asomaba de Tiktaalik ya es la que va a originar el mundo de los anfibios. Entonces, para fines prácticos, así para que se los platiquen a sus hermanitos, hay una edad de los peces, bueno, una edad de las bacterias, todo el precámbrico y los estromatolitos y la mano del muerto, o sea, una edad del jardín de Diacara, si tú quieres, una edad de los peces en el Devónico, una edad de los anfibios, que ya viene siendo como en el Carbonífero, y luego el siguiente va a ser la edad de los reptiles en el Mesozoico y la edad de los mamíferos en el Cenozoico. Y aquí están los principales eventos del Paleozoico medio, que si quieren los leemos rápido, a ver, sí, porque ya es la única que nos falta. Nuevos grupos de organismos marinos que aparecen después de las extinciones de finales del Ordovícico. Acuérdense que les dije que en el Ordovícico había habido una extinción muy grande. El Silúrico da la invasión de las plantas a tierra firme. En el Devónico la invasión de los artrópodos, escorpiones, insectos, vertebrados, etcétera. Plantas con esporas y plantas con semillas. Le puse semillas falsas porque vamos a entrar a un periodo de producción de semillas con las gimnospermas. Climas cálidos y mares con niveles altos. ¿Por qué? Porque Pangea va en posibilidad de formarse, ¿no? Orogenias, acadiana, caledoniana, unión de Laurencia, no es Laurasia, es Laurencia, Báltica y el microcontinente de Valonia que venía de Gondwana, formándose Euroamérica. Grandes arrecifes de corales tabulados, acuérdense, no son corales modernos. A finales del Devónico se produce una gran extinción que acaba con gran parte de la vida marina. Bueno, placodermos, etcétera, sobreviven especies mejor adaptadas a los climas fríos. ¿Por qué? Porque la posición de Gondwana en el sur está causando un gradiente climático impresionante y está habiendo climas muy fríos. Evolución de los árboles tipo Archaeopteris. Acuérdense esta palabra Archaeopteris porque quiere decir un helecho antiguo. Si le pusiéramos una X sería Archaeopteryx, que es el ave más antigua, pero que no la vamos a ver sino hasta el Jurásico. Durante el Devónico tardío, aparición de los bosques en los terrenos continentales, sus raíces incrementaron el intemperismo y eso hace que baje el CO2 y sus enormes cantidades de desechos iniciaron procesos de enterramiento, secuestro de CO2, reduciéndose el efecto invernadero hasta producir una enorme glaciación a finales del Devónico. Con esto, por lo menos para ustedes, ya acabamos el Paleozoico inferior y el Paleozoico medio, y ya nada más lo que queda es el Paleozoico superior, que va a ser el final, el tema final antes del examen, para que ya vayan más o menos remojando sus barbas, ¿no? Y creo que, bueno, aquí no. Aquí, por ejemplo, está la extinción del Cámbrico con los trilobites, pero no lo vamos a ver. Y bueno, y cómo se formaron las mandíbulas, que también ya se acabó. Si a alguien le interesan estos temas, pues consúltenme.